Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta noche. Bueno, vamos a darle comienzo a este tiempo. Vamos a poner nuestro corazón rendido ante la presencia de Dios para que sea Dios obrando en esta noche. Gloria a Dios. Seas más que bienvenido, mi hermano, mi hermana, a este lugar. Dios tiene algo para ti y para mí en esta noche. Dios ha tenido el cuidado de traernos a este lugar. Todavía somos pocos, pero aún así Dios ha preparado algo especial en esta noche para su pueblo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Dios, gracias porque, Padre, tú eres más que bueno, Señor. Señor, el poder estar aquí en este lugar, Padre, el poder estar de pie, Señor, algunos con aflicciones, otros pasando por pruebas, capaz que otros incluso hasta enfermos, Señor, pero el poder estar aquí, en este lugar, de pie, recibiendo de ti, Señor, ya es una bendición. El poder habernos despertado en este día, Señor, ya es una bendición. Y por eso te agradecemos, Señor, porque es un privilegio, Padre de vida, poder estar delante de ti, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia con nosotros, gracias por la sabiduría, Señor, que pones en cada cosa, Padre Santo, para mostrarnos tu camino, para mostrarnos tu verdad, para mostrarnos tu enseñanza. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, Señor, que hace Dios eterno de la gloria que podamos andar, Señor, cada día, Dios, guiados por ti, Espíritu Santo. Gracias por el regalo, Dios eterno, de la salvación, por tu sacrificio, Jesús, porque, Señor, gracias a eso, hoy podemos cantar victoria de donde tú nos sacaste, Señor. Hoy podemos cantar victoria, Padre eterno, por todas las bendiciones que nos rodean, Señor. Hoy podemos cantar victoria por las personas que tú has puesto en nuestro camino, por nuestra familia, Padre Santo, porque provees cada día nuestra mesa de alimento. Hoy cantamos victoria, Señor, porque podemos hablar de un Dios vivo de poder, Padre Santo, un Dios que no deja a sus hijos atrás. Podemos hablar de un Dios, Padre eterno, que escucha el clamor de aquellos que le aman. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por escogernos. Gracias, Señor. Ante ti nos rendimos en esta noche, creyendo que tú, Dios, has preparado algo fresco, algo nuevo, algo que nos va a renovar, algo que nos va a levantar, algo que nos va a enseñar, que podamos aprender algo más de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, y ante ti nos rendimos en esta noche. Ante ti rendimos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Padre, ante ti nos rendimos hoy. Haz lo que quieras en medio nuestro. Muévete con todo el poder que tú desees manifestar en este lugar. Señor, y sea ella tu voluntad, Dios. Sea ella tu voluntad en medio nuestro. Te damos muchas gracias y todos te decimos amén y amén. Aleluya, dale la alabanza.
y vamos a adorar al Señor como, qué lindo que pudiéramos adorar como se adora en el cielo, como adoran los ángeles, de todo corazón, hermano, con un corazón sincero, rendido al Señor. Aleluya, bendito tu nombre, Señor, aleluya, te adoramos. Sí, Señor, queremos honrarte esta noche. Y decimos, aquí adoramos.
medio de la alabanza de su pueblo. Nosotros somos pueblo, hermano, y debemos alabar a Dios de todo corazón, dejando a unos problemas, las circunstancias de lado, alabar al que vive, aleluya, alabar y bendecir al Señor. Cristo, abre mis ojos, Señor, dile, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, dile, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yeah.
yo quiero verte. Dile, Santo, 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 Santo. Canta conmigo esta noche. Santo, 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 yo quiero verte. Y el favor de tu gloria derrama tu amor y poder. Cantamos Santo, Santo, majestad. Y el favor de tu gloria derrama tu amor y poder. Cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, tú eres Santo, 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 gracias Señor. Santo, 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 yo quiero. Vamos a decir una vez más, que se escuche solamente tu voz, dile. Santo, 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 una vez más. Dile, yo quiero verle, Señor. Yo quiero verle, Señor, una vez más. Dile, tú eres Santo, 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 qué lindo. Santo, 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 yo quiero ver. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Pero el Salmo 106 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y me llama mucho la atención que en varios salmos David llama a alabar a Jehová, alabar a Jehová. Y en estos se repite algo, porque para siempre es su misericordia, dice el 106, porque para siempre es su misericordia, dice el 107. Y si usted busca en varios salmos y lugares en la Biblia, hay muchas veces que se repite: porque para siempre es su misericordia. El Señor nos repite una y otra vez: mi misericordia es para siempre. Aleluya. Y su misericordia la vemos todos los días de nuestra vida. Si tú eres una persona agradecida con Dios, tú le
ser agradecidos porque contamos con hijos, contamos con familia. Podemos ser agradecidos porque Dios ha bendecido materialmente a muchos de nosotros con cosas que ningún día hubiésemos imaginado poder tener. Pero podemos ser agradecidos porque un día podemos decir: yo estoy seguro que voy a la eternidad con mi Señor. Podemos ser agradecidos, hermanos. Si es para Él, nacerá con fuerza. Si es para Él, nacerá con fuerza. Pero el Señor justo hace 5 minutos ahí en la alabanza me ministraba con algo, que sí, su misericordia es para siempre, pero muchas veces nosotros desperdiciamos esa misericordia. ¿Cómo que desperdiciamos, dice, la misericordia de Dios? Sí, porque andamos tan atareados, andamos tan a las corridas, que no nos da tiempo para disfrutar como Dios nos manda de sus bendiciones. Hoy estamos viviendo una realidad horrenda con el hermano pueblo de Venezuela y me duele el corazón cada vez que veo una imagen, pero así mismo Dios ministra mi vida con cada imagen que veo en las redes, porque nosotros tenemos la bendición de despertar cada mañana sin una catástrofe de este tipo. Nosotros tenemos la bendición de despertar y poder abrir nuestros ojos ante la hermosura que Dios nos ha regalado. Podemos tener a nuestro lado a nuestra esposa, a nuestro esposo, podemos tener a nuestro lado y ver a nuestros hijos, podemos levantarnos y tomarnos un vaso de leche, un mate, una tostada, podemos levantarnos y ir a un trabajo a laburar, o si no, quedarnos en casa y disfrutar de nuestro hogar. Podemos levantarnos y un día decir: yo voy a orar, yo tengo un lugar donde puedo ir a orar. Nos podemos levantar y tenemos tantas cosas simples, pero que son una riqueza enorme por las que tenemos que agradecer, mis hermanos. Y Dios me ministraba en que tenemos que disfrutar las pequeñas cosas que Él nos da, pero que son enormes, enormes para muchas personas. Si tienes a tu lado a alguien que te ama, sé recíproco. Si tienes a tu lado a alguien que necesita, súplele la necesidad. Si tienes a alguien que puedes ayudar, ayúdale. Porque como dice aquí su palabra, decía en el 106, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Nosotros. ¿Quién contará sus alabanzas? Nosotros tenemos esa bendición. Nosotros tenemos la bendición de poder regalarle al mundo el poder y el amor de Dios. Entonces, en esta noche, como en otras tantas ya te he animado, te animo a disfrutar de lo que Dios te regaló, porque no sabemos si va a ser la última vez. No sabemos cuándo vamos a partir, no sabemos lo que nos va a suceder el día de mañana. Es incierto. Solo hay una realidad y es hoy, es el ahora, es este momento. Entonces, si estás en su presencia, gózate en su presencia. Si estás en su presencia, alábale con toda tu fuerza, adórale con toda tu fuerza, que no se quede nada dentro de tu corazón por decirle a Él que nos regala un nuevo amanecer cada día. Y vamos a adorarle, vamos a cantarle a Él, pero a cantarle como merece, a rendirnos delante de su presencia, a permitir que sea Él que nos ministre en esta noche, Señor. Te cantamos a ti,
destino está, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale con
qué bueno que eres. Qué bueno este momento, hermanos, donde hemos estado alabando y bendiciendo a nuestro Dios, todo lo que hemos podido llegar en esta noche. Y reconocer en Dios la misericordia. Amén. Creo que muchos de los que estamos aquí ya tenemos experiencia en reconocer la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos han experimentado en algún momento de su vida esa gracia que nos permite vivir algo de Dios que no merecemos? Amén. Pero que en su gracia y misericordia, valga la redundancia, Dios hace por nuestras vidas. Bueno, yo creo que es bueno que hagamos algo. Sabemos que en el mundo se va cumpliendo tantas cosas que la palabra del Señor ya ha establecido, pero eso no le quita el hecho de que imploremos la misericordia de Dios. Y ha sido mencionado el pueblo venezolano. Aquí en este lugar tenemos la bendición de tener hermanos de esa tierra. Gloria a Dios, estamos muy bendecidos por la vida de Chapol, de Chedelín, y que cada uno de aquellos que Dios ha traído a este lugar, o seguirá trayendo, que vienen de ese lugar. Por eso queremos orar. Amén. Queremos levantar una oración juntos para que en esta hora tan difícil el pueblo venezolano está pasando por este momento bueno donde la tierra se ha sacudido en esa área del mundo y ha generado todo lo que ustedes saben y mucho más, dado que las noticias no siempre nos dan toda la realidad vivida. Pero creemos en Dios de misericordia. ¿Saben ustedes que a lo largo del tiempo, cuando todas esas cosas están aconteciendo, también la gracia de Dios alcanza? También las oraciones de los justos, como dice la palabra, llega para que Dios actúe en su misericordia. Amén. Para que Dios actúe. Hay un momento donde Habacuc, hermanos, uno de los profetas menores que encontramos al final del Antiguo Testamento, menciona, dice, pide que en la ira acuérdate de tu misericordia. También no sabemos el porqué de todas las cosas que acontecen, que sacuden al mundo, en parte sí, en parte no, pero sí lo que podemos hacer como Habacuc es, Señor, en medio de estos tiempos, acuérdate de tu misericordia. Y yo he pedido, porque no pude hablar con ustedes, quizás tenían una bandera física, pero tenemos ahí representada la bandera que a su vez representa esa preciosa nación de Venezuela, por la cual hemos orado y seguiremos orando, Chapol. Pero queremos unirnos a cada corazón venezolano, de los que están aquí, como al igual que ustedes, y de los que no están aquí, que están viviendo ese momento. Yo quiero que seamos parte de un clamor. Vamos a pedirle al Dios del cielo, Dios de la misericordia, que tienda su mano sobre esta nación en esta hora, hermano, que ha sido sacudida por estos terremotos. Y bueno, con estos terremotos ustedes saben que llegan un montón de desgracias también, la muerte de personas, la pérdida de cosas importantes para la vida, como son la vivienda y todo lo demás. Pero seguimos creyendo en un Dios, hermano, que puede extender su misericordia. Aquellos que miren al cielo, aquellos que sean capaces de reconocer que más allá de todo esto que la tierra vive, hermano, sigue estando Dios en su trono. Amén. Y la gracia de Él y la misericordia de Él para que sean tocados. Así que quiero invitarte a que levantes tu mano en los cielos. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir para la misericordia del Señor. Amén. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Mira, Señor, nuestros corazones que estamos alabándote, gozándonos en esta noche por tu amor y por tu misericordia. También están afectados y doloridos por lo que está viviendo el pueblo venezolano, del cual algunos de nuestros hermanos aquí son parte de esa tierra. Señor y Dios, donde la gracia de la misericordia, como le establece tu palabra, es a ti ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, que levantamos, Señor, tu iglesia con nuestras manos levantadas a ti. Levantamos, Señor, un clamor a favor del pueblo de Venezuela. Padre, en el nombre de Jesucristo, extiende esa mano de gracia, esa mano de misericordia, esa mano, Señor, que es capaz de hacer lo imposible, esa mano que es capaz, Señor, de tornar las cosas imposibles posibles y hacer milagros, hacer maravillas a favor de los seres humanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, especialmente por aquellos que creen, aquellos que confían, aquellos que tienen el corazón en ti, Señor, pero aún otros que no lo tienen. Que tu misericordia sea ahora manifiesta sobre Venezuela. Pedimos en el nombre de Jesucristo de este lugar del mundo, Señor, que tu gracia se manifieste. Señor, ten misericordia en esta hora difícil, en esta hora de prueba, en esta hora
gracia. En esta hora, Señor, donde todo esto ha generado eso tan triste, una situación tan triste en esa área de Venezuela. Padre maravilloso, que sea ahora, la hora en la cual aquellos que viven en esa parte en particular puedan experimentar tu amor y tu misericordia. Imploramos, como decía tu siervo Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, entendemos muchas de las cosas por las cuales el mundo es sacudido, y tu palabra ya lo prevé, pero Padre, en el nombre poderoso de Cristo, de Jesús, tu Hijo amado, Señor, levantando este clamor en esta hora desde este lugar, extiende tu mano preciosa, Señor, y no me quiera que haya aquí alguien que ha sido afectado, para tu misericordia estar, tocarle, alentarle, Señor, mostrar que aún en medio de estas realidades, tú sigues siendo un Dios que ama, un Dios que pierde su amor, un Dios que puede sacarle adelante. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de las familias afectadas, ten misericordia de las personas afectadas, ten misericordia particularmente de aquellos que están ahora en la hora del dolor, han perdido un ser querido, un ser amado. Oh Dios Santo, consuela corazones. Que tu gracia ahora pueda ser la hora de la gracia y de la misericordia para el pueblo de Venezuela. Padre, en el nombre precioso de Cristo, en el nombre precioso de Jesús, te rogamos, Dios Santo, consuela corazones, ayúdame a salir adelante, trae tu gracia sobre ellos, levántalos, Señor, manifiéstate, muestra tu amor, muestra tu mano de gracia, Señor, sobre ellos, especialmente los más afectados en esta circunstancia. Padre Santo, gracias por poder implorar a ti, Señor, y que todo desde los cielos queremos que haga cosas, Señor, a favor de este pueblo. Padre, gracias te damos. Queda con el resto de nosotros y tu misericordia continúa en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. Padre, gracias. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tomen asiento, hermanos. ¿Saben que todo esto debe de recordarnos la necesidad de caminar cerca de Dios? Luis mencionaba algo muy importante. A veces, hermanos, nos acostumbramos tanto a las cosas, especialmente las que nos generan una comodidad para la vida, que nos olvidamos de lo frágil que puede ser un momento, una circunstancia. Nos olvidamos de lo frágil que puede ser un momento de seguridad, una posición de seguridad. Puede ser movida, hermanos. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos ser conscientes de la hora en la cual vive el mundo. Amén. Por ello le felicito. Hoy notamos la ausencia, no sé la razón, de algunos sé, de otros no, pero gloria a Dios por usted que en esta noche ha venido para buscar al Señor. Amén. Para buscar a Dios. Necesitamos a Dios. Seguimos necesitando del Señor. Por esa gracia maravillosa de nuestro país todavía, y esperemos que no acontezca, no ha vivido cosas así. Pero que nada de eso, hermano, nos haga quedarnos ahí pasivos, distraídos, tibios, porque puede pasar. Ustedes saben que, por triste que sea, ya la palabra del Señor pronostica, Jesús lo dijo, las señales antes del fin que señala la palabra del Señor son claras en la Biblia, y que habría terremotos, que habría guerra, que habría rumores de guerra, que se levantaría nación contra nación. Esto está aconteciendo hoy. A veces es parte de las noticias que recorren el mundo, pero como tristemente las noticias se comparten en la medida que generan dinero, no en la medida que generan preocupación. Las noticias en nuestro mundo, hermanos, se publican en la medida que generan dinero. Por eso estaba hablando con algunos que no dejen de orar.
Cuando se ha enterado de países que están en guerra, usted sabía que Rusia continúa una guerra cruel con Ucrania. El tema es que a nadie le importa, parece ser. Y como ya fue noticia y no genera dinero para los noticieros del mundo, nadie habla de esta realidad, pero sigue muriendo mucha gente en Ucrania a través de la guerra, una guerra cruel que está matando a miles y miles de personas, como también en otros lugares. Es triste, pero es el cumplimiento de la palabra de Dios, de que Dios acelera, de que Dios acerca el momento en el cual va a intervenir, porque el pecado en el mundo está generando toda esta violencia, esta desgracia, esta tristeza. Un análisis normal que cualquier ser humano normal podría hacer le daría a entender que las guerras no tendrían que tener lugar en nuestro mundo, sino que cada uno podría vivir en paz con su prójimo. Pero el pecado, el orgullo, la maldad, la desgracia de darle la espalda a Dios, hace que aún desde los gobernantes comience esa triste idea de levantarse en guerra contra otros e involucrar a sus congéneres, involucrar a su pueblo, a sus naciones, y luego todo eso genera una desgracia creciente, donde millones pierden la vida, miles y miles de personas, sin necesidad, son expuestos a la maldad, son expuestos a la desgracia y luego a cargar desgracias a su familia. Usted sabe que Estados Unidos hoy, en algunos países, por esto del deporte de nuestro día, está siendo sede y parece que es toda alegría, pero déjenme decirles que todos los días hay familias que están recibiendo, hermanos, una bandera de parte del gobierno, especialmente en los Estados Unidos, por soldados que están muriendo continuamente en diferentes lugares de la tierra, muchos de ellos muy jóvenes, dejando viudas y familias jóvenes a causa de la guerra, a causa del orgullo. Es necesario que pensemos en esto. No es lindo, es muy feo, es muy triste, pero es necesario que pensemos y que oremos y que demos gracias, como mencionaba Alicia, por lo que el Señor nos permite vivir en este rincón del mundo. Amén. Por la gracia del Señor, ¿cuántos pueden o son conscientes sabiendo que la gracia del Señor, hermanos, que nos tiene aquí? Amén. Es la gracia del Señor. Y que en esa gratitud seamos fieles y sigamos buscando al Señor de todo corazón. Amén. Por eso quiero compartirles algo que tiene que ver, hermanos, con la palabra justamente. Esta palabra de Dios que se sigue predicando, que se sigue cumpliendo y que tiene muchos propósitos y que Dios la ha ido permitiendo extenderse y darse a conocer, y ha permitido que a lo largo del tiempo, más allá de que el diablo ha querido borrar de la faz de la tierra, ella siga siendo la palabra, hermano, que circula en medio de los seres humanos. Por eso he pedido que ponga un título, no sé si Julio ya lo pudo poner ahí. Y aunque usted debe de tener ya claro la respuesta de esa pregunta, yo quiero traértela a tu corazón en esta noche de parte de Dios. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia sigue siendo tan importante? ¿Por qué la Biblia sigue siendo tan importante cuando el tiempo ha pasado y ha habido tantos cambios y tantas cosas y la humanidad ha experimentado tantas cosas que tienen que ver incluso con grandes transformaciones? Pero eso no ha impedido que la palabra de Dios siga siendo importante. ¿Por qué? ¿Sabe que es muy interesante? Tomamos un momento, yo quiero en esta noche tomar este momento contigo para considerar una vez más por qué sigue siendo tan importante, por qué sigue siendo como lo fue antes, aún hoy, pleno siglo XXI. El siglo, como dijo alguien, de las luces, de la tecnología, de las transformaciones, de los cambios. ¿Por qué la Biblia sigue siendo tan importante? Bueno, más que nada los cristianos tenemos que tenerlo claro. Amén. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué será que usted sabe que desde que se imprimió la Biblia no hay un número exacto? Pero ustedes saben que el primer libro impreso fue justamente la palabra de Dios, la Biblia, en la famosa imprenta. Y desde esa época se cree que los 7.000 millones de Biblias se han impreso.
Hoy Dios está acelerando esos números. Y indagando un poquito, hay muchos que concuerdan que alrededor de 100 millones de Biblias se han estado imprimiendo en este último tiempo, por año, en una aceleración de parte de Dios mismo, inquietando a la persona y usando su iglesia para que la palabra de Dios tenga la mayor circulación posible. Por eso nunca el mundo conoció una época donde la palabra de Dios circulara tan rápido y con tantos diferentes idiomas, es decir, impresa, Dios permitiendo que la barrera del idioma no sea una barrera justamente para que la palabra de Dios pueda ser conocida. Esto es un milagro extraordinario, amén. Y nos muestra en parte la respuesta de por qué la Biblia sigue siendo tan importante. Porque Dios mismo se ha interesado. Y si Dios se ha interesado es porque es realmente importante. Amén. Porque que la Biblia tenga tal circulación no es nada menos ni nada más que un gran milagro de Dios. Todavía no ha habido ningún libro que haya emulado o pueda emular la circulación de la Biblia. La Biblia sigue siendo el libro más impreso, el libro de mayor circulación que hay en el mundo. No hay otro libro que tenga mayor circulación que la palabra de Dios en el mundo. Yo no sé si esto te mueve algo, si algo te motiva, si te dice algo. Yo por lo menos le daría un gran aplauso a la palabra de Dios. Sigue siendo el libro de mayor circulación en el mundo. ¡Aleluya! La Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin duda, hermanos, es importante, importantísima, diría yo. Y hay un momento donde Pablo nos ayuda, porque Pablo fue un gran maestro, lo tenemos como el gran misionero, pero Pablo fue un gran maestro en cuanto a todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las cosas necesarias para comprender los propósitos de Dios. Por eso Dios le usa mucho escribiendo en su tiempo. Y al Espíritu Santo de Dios le inspira muchísimo y él logra escribir a diferentes grupos en diferentes lugares. Y Dios le usa para establecer iglesia, la iglesia del Señor en diferentes regiones del mundo. Y hay un momento donde Pablo está escribiendo una carta a uno de sus colaboradores más cercanos, o por lo menos de los que conocemos a través de la Biblia, que fueron más cercanos para Pablo, que es Timoteo. Y le escribe dos cartas. En la segunda carta, me gustaría que tú lo abras, por más que tú conoces este texto, que yo te voy a mencionar. En la segunda carta hay un versículo que es bien conocido, estoy seguro que posiblemente hasta de memoria tú lo sepas, pero lo vamos a volver a ver en esta noche y el Señor va a dar una nueva revelación en ese versículo, porque es en el verso número 16 de segunda de Timoteo, en el capítulo 3, donde Pablo le habla y le hace una declaratoria extraordinaria en cuanto a la palabra de Dios que circulaba en aquellos días. Porque todavía en aquellos días no estaba toda la palabra de Dios que hoy tenemos. Se estaba culminando, se estaba cerrando con todas las cartas de Pablo y luego con lo que Dios le entrega a Juan en todo lo que es la revelación del Apocalipsis. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo, le está haciendo esta carta, le está escribiendo cosas, y en este versículo, en esta parte de la carta que lo tenemos hoy dividido en versículos, y es el 16 lo que dice, es donde Pablo le dice toda la escritura, todo lo que Dios ha permitido conocer, diríamos hoy, a través de lo que ha quedado escrito, es inspirada por Dios. Amén. Es inspirada por Dios. Y aunque tú lo sabes, yo te tengo que reiterar esto porque el enemigo está trabajando mucho para hoy, hermanos, tratar de confundir a la gente en cuanto a la palabra de Dios. Y hay un montón de textos que intentan, hermanos, de alguna manera obstaculizar todo el propósito que tiene la palabra de Dios. Pero no por eso le resta a que la Biblia, la palabra del Señor, siempre fue una escritura que fue generada en la inspiración misma de Dios. Por eso Pablo, me encanta como Pablo lo deja bien establecido, para que Timoteo y todos los que recibieran esto lo tuvieran claro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo maravilloso de la Biblia. Amén. Que no fue
algo ideado, no fue creado, no fue imaginado, no fue porque alguien tenía el tiempo que le sobraba, no fue porque alguien, no tenía nada mejor que hacer y le dio por escribir la palabra. No, la palabra tiene su origen en una inspiración divina. Cada persona que Dios usó a lo largo de 1400 años, los que han estudiado en profundidad dicen esto, que Dios usó personas de diferentes contextos, de diferentes niveles sociales, de diferentes capacidades humanas, y a todos los que usó los inspiró a través de su presencia, de su espíritu, para que compartieran misterios, para que compartieran cosas secretas del reino de Dios que hoy nos han sido reveladas a través de la Escritura. Por eso Pablo le revela esto en forma sencilla, en un versículo le resume esta gran verdad. Tienes que saber esto dentro de muchas cosas que te son necesarias saber. Seguramente estaba pensando Pablo, le escribió la carta a Timoteo, le dice, quiero que sepas también esto, toda la Escritura, todo lo que tú has recibido, todo lo que Dios ha hablado, tiene que ver con una inspiración. Usó vidas, usó personas, algunos más jóvenes, otros menos jóvenes, en diferentes lugares, diferentes circunstancias, pero todos ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la Biblia es tan importante. Pero yo quiero decirte que hay más todavía que genera esa importancia extraordinaria que tiene la palabra del Señor. Porque Pablo no solamente le dice que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada en Dios y por Dios y a través de lo que Dios hace e hizo del corazón de quien usó, sino que es útil. Di conmigo, útil. Útil. Yo creo que más o menos todos entendemos lo que es algo útil o lo que es lo contrario, inútil. Pero acá Pablo usa el término es inspirada y es útil. Amén. Es útil. Es decir, es una herramienta que puede dar un uso. Es una herramienta que puede dar un beneficio. La palabra inspirada por Dios es útil. Es útil. Y esto es una de las cosas que también, hermanos, el enemigo ha querido de alguna manera de sacar de la posibilidad de los seres humanos usarla como algo útil a la Biblia. Por eso la Biblia ha sido tan perseguida. Usted sabía que todavía hay lugares donde se persigue la Biblia. Usted puede entrar con cualquier libro. Hay países donde usted puede llevar cualquier cosa escrita y no le van a dar problema. Pero si usted llega a entrar con la Biblia, usted quiere entrar con la palabra de Dios escrita, bueno, agárrese. Va a tener graves problemas. Ya hay testimonio de personas, hermanos, que han arriesgado la vida y muchos han perdido la vida por entrar con la Biblia a ciertos lugares de la tierra. Esa es una de las cosas que a veces nos mueve mucho por dentro a quienes servimos al Señor, el valor que alguna persona le da a la palabra del Señor cuando tenemos o vivimos en lugares donde tenemos toda la libertad de poder tener la palabra del Señor a nuestra disposición. Tenemos una riqueza maravillosa. Ojalá que usted lo sepa valorar. Amén. Y lo esté disfrutando. Porque no todos tienen esa bendición. No todos tienen la bendición de la palabra de Dios. Yo era un muchacho joven y hace unos años, en aquellos años, recuerdo, leí un libro que me impactó muchísimo. El libro, mira, todavía debe estar en la librería cristiana y si usted indaga un poquito lo va a encontrar. El libro tenía como título Torturado por su fe. Torturado por su fe. En la historia de un pastor búlgaro llamado Araran Popov. Así era el nombre de este pastor, Araran Popov. Y él fue llevado, hermanos, preso. Un día aparece en la época de la Unión Soviética, cuando había muchos países que eran integrantes de la antigua URSS, la Unión Soviética socialista, que bueno, ustedes saben, o hay una historia reciente que disolvió hace unos años este bloque soviético, y bueno, una de los países que estaba, hermanos, era Polonia, y él estaba sirviendo a Dios en Polonia. Y una madrugada fue sacado de su cama, literalmente, porque entraron a la fuerza, hermano, la KGB, un servicio secreto de la policía rusa que perseguía especialmente a los cristianos en aquellos días, y fue sacado de su casa.
por servir a Dios en Polonia, porque él era un pastor que estaba sobre una congregación polaca. Y ahí comenzó una historia tremenda que le tuvo fuera de su hogar durante 17 largos años. 17 largos años, sobreviviendo con 300 gramos de pan por día, y le daban una sopa que le daban a todos los presos todos los días del año durante los 17 años que estuvo en cautiverio. Era una sopa hecha con poroto, pero ni siquiera, hermanos, estaban los porotos. Colaban los porotos y le daban el caldo, una cantidad que no alcanzaba medio litro por día, y durante 17 años más o menos fue lo que comió todos los días. Y aunque tenía esa magra alimentación que apenas lo sostenía vivo, esto para que tú aprendas a valorar la Biblia que tienes hoy en tu casa. Él descubre en aquellos días que un preso que estaba cerca de su celda había recibido y había logrado llevar, antes de que lo metieran preso, en tus pertenencias un Nuevo Testamento que le habían regalado. Y él no lo valoraba, un Nuevo Testamento. Y él en un momento descubre que el preso hacía unos rollitos con las hojas del Nuevo Testamento y se preparaba un tipo de cigarrillo con las hojas, simplemente para tener la sensación de tener un cigarro en la boca. Una persona viciosa. Y cuando él descubre, muchísimas veces le cambiaba el único plato de comida con los 300 gramos de pan y el caldo por una hoja del Nuevo Testamento, para poder leer y tener la Biblia. Yo no sé de qué te habla esto, pero a mí me habla desde aquellos días y me ha seguido hablando. El enorme valor que alguien puede llegar a darle la palabra de Dios, aún en circunstancias tan especiales. Yo a veces pienso, nosotros estamos viviendo a veces circunstancias tan diferentes. Es importante la Biblia, porque Pablo está aquí tratando de que Timoteo no tenga duda de lo que es la palabra de Dios, tratando de que Timoteo, que iba a servir a Dios, lo primero que él tenía que tener presente era el alto valor de la Biblia, el alto valor que tiene el mensaje de Dios para la humanidad, donde tenemos tantas cosas reveladas. Por eso le dice, mira, Timoteo, tienes que saber esto, porque Timoteo capaz que hasta ese momento no lo sabía. Hoy nosotros conocemos de memoria este versículo. Le dice, mira, Timoteo, que la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura que tú conozcas, recibas o compartas, tiene inspiración en el mismo Dios. Esta es inspirada por Dios y útil. Es útil. Y luego él comienza a hablarle de algunas cosas. Y estoy seguro que la lista es muy pequeña, porque la palabra de Dios es útil para una enorme cantidad de cosas en la vida de una persona que la cree, que la recibe, que la acepta como palabra de Dios. Y él me comienza diciendo, primero que nada dice, es útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar. No hay ningún otro texto, no hay ninguna otra cosa que le pueda dar mayor enseñanza a un ser humano que la palabra de Dios. No tiene que decir amén, pero es así. No hay ninguna otra cosa. ¿Sabía usted? No hay ninguna otra cosa que le pueda dar mayor enseñanza a un niño. ¿Por qué cree usted que el enemigo ha luchado a lo largo y ancho del mundo para que la Biblia no pueda ser incluida desde la niñez o incluso particularmente en los centros de enseñanza? ¿Usted sabía? Usted sabía que, seguramente lo escuchó, lo sabe porque seguramente lo escuchó, que quienes en este país, que todavía creemos que gozamos de una libertad religiosa como se habla, y que tenemos un país demócrata, y que tenemos, etcétera, tantas libertades, etcétera, etcétera, quienes tienen una carga especial, que son ministerios como los de Dios, para poder dar y repartir Nuevos Testamentos de regalo, tienen prohibido entrar a las escuelas con los Nuevos Testamentos. ¿Usted sabía eso? Que pueden llegar con cualquier tipo de material como lo han hecho.
Han llegado a las escuelas con materiales pornográficos, han llegado a las escuelas con materiales dañinos, han llegado a las escuelas con materiales que tienen que ver con algunos partidos políticos, y a veces las mismas personas que dirigen los centros de estudio son los que apoyan esto, pero cuando se quiere llegar con la palabra del Señor hay un estorbo, hay un problema, hay un obstáculo. ¿Por qué? Porque el enemigo de la palabra de Dios, que es el diablo, sabe, hermano, que la palabra de Dios es lo más grande que hay para que pueda una persona recibir la mejor enseñanza. Gloria a Dios, amén. Porque la palabra de Dios que ha sido inspirada, hermano, y Dios usó tantas personas, dejaron un mensaje para que podamos saber una enorme cantidad de cosas. El por qué estamos aquí, el por qué somos personas. A mí me encanta cuando yo empiezo a conversar con ciertas personas, yo digo, ¿usted sabía que la Biblia da claridad y enseña con claridad el origen de los seres humanos y el propósito? Y hay gente que queda ahí, y me encanta cuando logro captar la atención de personas. Y le digo, ¿usted sabía que nosotros no somos producto de la evolución, porque eso fue una idea errónea y equivocada de Charles Darwin, que incluso luego se arrepintió de lo que largó al mundo, y que realmente el ser humano es creación de Dios, y que hay un Dios que los creó, y hay un Dios que creó todas las cosas, y la Biblia enseña todo cómo Dios diseñó y cómo creó y cómo estableció al primer hombre y la primera mujer, y de ahí comienza toda la historia de la raza humana. Y bueno, está enriquecedora toda la palabra del Señor en esta parte, para que nadie tenga duda. Pero cuando se le quiere acercar esta enseñanza a los niños, hay una resistencia de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual tiene mucha claridad en cuanto a esto, que nada como la palabra de Dios tan útil para enseñar, amén, para enseñar las verdades, para enseñar los propósitos de Dios, para enseñar las leyes que los seres humanos deben de tomar en cuenta y deben de practicar para que le vaya bien en la vida. Porque la palabra de Dios tiene muchas leyes, tiene mandatos, tiene mandamientos, tiene decretos que fueron dados hace muchos años, y aunque están en el Antiguo Testamento, hoy si los practicamos funcionan bien para nuestra vida. Amén. Por eso es que Pablo habla de esta manera, y a mí me encanta, dice, porque toda la Escritura es útil, y es útil para usted primero para enseñar. Para enseñar. Si alguien quiere enseñar bien a un niño, lo mejor que puede tomar como texto es la palabra de Dios. Porque eso le va a enseñar cosas que le van a permitir poder crecer en la vida y mantenerlas presentes. Por eso dice la palabra del Señor, también nos declara una verdad. Dice, instruye al niño en el camino del Señor, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted sabe de personas que tristemente perdieron la fe a lo largo de la vida, en el camino de la vida, pero que en algún momento les enseñaron cosas siendo niños y las recuerdan hoy. Hoy pueden recordar cosas de la palabra del Señor porque quedaron grabadas en su corazón. Por eso me encanta este texto tan extraordinario, donde Pablo le habla con tanta claridad, en una forma escueta, en una forma muy simple y sencilla, pero le hace la declaratoria de toda esta verdad en cuanto a la palabra del Señor. ¿Por qué es tan importante? Por esto, hermanos. Porque en primer lugar ha sido inspirada. También, hermanos, porque es útil, necesito que se cargue del diablo. Porque es, hermano, es inspirada, pero también porque es útil. Y es útil no solo para enseñar. Si usted está conmigo en la Biblia, Dios te dice que también es útil para redarguir. Y usa la palabra del Señor, un término del cual tal vez tú y yo no estamos tan familiarizados. ¿Hay alguien que sabe lo que es redarguir? ¿Ha estudiado un poquito? ¿Le ha interesado el tema? ¿Sabe lo que es redarguir? Roberto. Es como reprender. Pero más que reprender es como refutar. Cuando la Biblia dice es útil para redarguir, quiere decir que la palabra del Señor nos da una herramienta. La palabra de Dios es una herramienta. ¿Para qué? Para cuando nos dan un argumento no válido. Mira, yo te voy a dar un ejemplo clásico de los seres humanos que prácticamente todos en el mundo parece que lo practican. Es declarar que con la vida de uno no puede ser cualquier cosa. Especialmente en Occidente,
donde a los 18 años ya se le da una libertad a los hijos que en otros países no tienen. Porque acá en nuestros países occidentales, a los 18 años, hermanos, se estableció por ley que el hijo ya como que bueno, puede hacer lo que se le antoje, ya los padres no tienen soberanía, con mucho menos ya eso está aconteciendo, pero por ley, a los 18 años, el hijo ya puede viajar solo, puede hacer su vida solo, puede casarse o dejarse de casar sin que los padres intervengan, etcétera, etcétera. Eso es por ley. Pero algunos van más lejos, algunos dicen, es mi vida, y yo con mi vida hago lo que se me antoja. ¿Es eso lo que dice la palabra del Señor? ¿Es eso? ¿Es eso correcto? Que la persona crea que porque es su propia vida puede hacer lo que se le antoja con ella, puede administrarla de cualquier manera, puede vivirla de cualquier manera, puede direccionar su vida de cualquier manera. Necesito que sea cargo de ella. ¿Entienden, no? No es. Entonces, ¿qué hace la palabra del Señor? Dice que la palabra de Dios nos da el argumento. Yo he hablado con gente, porque la palabra de Dios ya me enseñó. Y he hablado con gente y dice, mire, yo con mi vida puedo hacer lo que se me antoje. Yo le digo, está equivocado. Usted no puede hacer lo que a usted se le antoje, porque yo, y ahí le cito la Biblia. Hay un momento donde toda persona va a tener que dar cuenta de lo que haya hecho con su vida, sea bueno o sea malo. La vida de cada persona es un regalo de Dios. Dios determina la existencia de cada ser humano. Y dice la palabra del Señor que está establecido en el libro de Romanos, está establecido que los hombres vivan y mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y que los seres humanos seremos juzgados por Dios. Entonces aquello que muchos han hasta heredado y han tomado de esa idea equivocada, que yo con mi vida hago lo que se me antoja, a mí nadie me manda, nadie me gobierna, yo no le voy a dar cuenta a nadie. No. Al morir la persona, llegará un momento que le tendrá que dar cuenta a Dios, que da la vida. Amén. Y tenemos nosotros el argumento ¿dónde? ¿Es un antojo de nuestra organización cristiana? No. Es algo que está establecido en la palabra del Señor. Es lindo cuando se puede hablar, hermano, con personas que están algo confundidas con el origen de la vida. Ustedes saben que increíblemente aún hoy hay personas que no saben realmente de dónde viene el ser humano. Hay todavía personas y en las universidades más grandes del mundo. Dice que Harvard enseña esto, que una de las que ustedes han escuchado, que son de las universidades más caras, donde va la gente más rica, donde viven sus hijos, parece que todavía en Harvard enseñan que el origen del mundo es un Big Bang. Que un día en el espacio reventó algo ahí, y como que ahí empezó a surgir de uno de los pedazos de lo que reventó, empezó a surgir el mundo, como le conocemos hoy, y que se empezó a ir por unos microorganismos que surgieron de la nada, de los microorganismos, de los gusanitos, de una cosita, bueno, ahí. Y uno dice, opa, epa. La razón ya nos hace pensar que no puede haber sido así. Pero la Biblia nos ayuda. Amén. La Biblia dice, no, pero compañero, mire que se te da la Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio creó Dios. Eso es redarguir. Cuando usted, no por contrariar, no sino porque uno da una posición, da una opinión bíblica. Entonces, Pablo le está diciendo, es útil la Biblia. Es útil para redarguir, para redarguir temas de la fe. Temas de la fe. ¿Sabe que los cristianos siempre tenemos oportunidad de tener que hablar de asuntos de fe con los que están confundidos en el mundo espiritual? La Biblia nos permite redarguir, nos permite ayudarlos a que comprendan. ¿Usted habló alguna vez con una persona que practica la brujería? Porque no toda persona que practica la brujería vamos a ir y ponerle las manos y empezar a reprender demonios. No es así. Hay veces que tenemos la oportunidad de hablar con personas que están en el ocultismo, que están en la brujería, que están en la hechicería.
Y hay momentos en los cuales sí hay un momento para orar, reprender cuando comienza a manifestarse. Pero hay momentos donde se puede hablar con la gente. Gente que está confundida, gente que está mal informada, gente que fue de pronto llevada desde niño por sus padres al ocultismo, a la brujería, o que nos llegara a ser un caso de eso. Hay gente acá, en esta misma ciudad y en estos lugares de Uruguay, practica mucho el esoterismo, practica mucho, hermanos, lo que tiene que ver con un montón de creencias que vienen de Oriente, el yoga, la confesión positiva. Hace un tiempo atrás hablaba yo en la rambla de Punta del Este y había una persona parada mirando el sol y estaba parado donde hay una estrella, han dibujado como una estrella. La persona estaba ahí recibiendo toda la energía del universo. ¿Y usted cómo va a ir a hablarle a esa persona? ¿Cómo va a ir a hablarle? ¿Violento? Le va a decir, pero usted es un ignorante, usted, ¿cómo cree? No. La Biblia es útil, con una enseñanza clara, para que nosotros podamos ayudarle a la gente. Hace un tiempo yo atrás hablaba con una persona que me decía, porque el Espíritu Santo es una energía. Y es una persona que está en otra congregación y me decía, porque el Espíritu Santo que ahora hablaría es una energía. No le digo, no. Si usted lee la Biblia presenta al Espíritu Santo como una persona. Es la tercera persona de la Trinidad Divina. Y bueno, la persona quedó impactada. Y era una persona que se supone que tenía claro estas cosas, pero tenía una forma equivocada de interpretar. Nada menos que la función del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, ¿para qué es útil la Biblia? La Biblia es útil para redarguir, no para discutir, sino para dar un argumento diferente. Para dar un argumento diferente. Un argumento convincente, porque usted no le va a dar su propia opinión, pero le va a estar dando un argumento de la misma palabra de Dios. Y al ser un argumento bíblico, Dios se va a encargar de convencerlo, porque es su palabra. Y dice que Dios envía su palabra con propósito, y la palabra de Dios no volverá a él vacía. Amén. Así que cuando argumentamos en base a la palabra de Dios, ella va a producir. Ella va a decorrer eso que a veces está en la mente, que hay como una cortina, hay como un velo que la persona no puede entender, y entonces ahí se logra el objetivo de que la palabra de Dios pueda revelar la verdad para la cual fue enviada. Amén. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira que la palabra de Dios es instrumento, es útil. Y una de las cosas que es dice, para redarguir. Pero tenemos un par de cositas más. ¿Qué más dice? A ver, rapidito vamos. Dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? ¿Para qué? Para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir. Yo he preguntado más de una vez algo que yo he experimentado. Usted siempre se ha ido, si es un cristiano que lleva tiempo en el camino del Señor, siempre se ha ido súper contento de la casa de Dios, o alguna vez se fue algo movido. Algunos ya entendieron la pregunta. Porque sabe que puede pasar y va a pasar. Que la palabra de Dios es enviada. La palabra de Dios está y es útil en medio nuestro. Y Dios la ha permitido para corregirnos. Y no siempre nos gusta corregirnos. Pero la palabra de Dios quiere corregirnos. Amén. Entonces dice que la palabra de Dios es útil para que nos corrijamos. Porque no somos perfectos. Porque tenemos defectos. No mira el que está al lado suyo. Mire usted mismo. Tenemos defectos. Tenemos cosas que necesitamos corregir a lo largo del camino. Tenemos cosas que tenemos que mejorar a lo largo del camino. Por más que tengamos 50 años de cristiano, siempre habrá algo que podemos mejorar. Siempre habrá algo en lo que tenemos que cambiar. Siempre habrá algo en lo que tenemos que nosotros ser ayudados. Y la palabra del Señor, me gustaría que le diga gloria a Dios por esto, por lo menos, amén. Dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Amén.
Y al primero que Dios quiere corregir es nuestra propia vida. Le voy a dar solo un ejemplo, porque estos versículos, créalo, quedaría para hablar mucho. Usted sabía que, por ejemplo, una de las cosas que dice la Biblia es que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Cuántos saben esto? Yo he tenido que hablar con gente, hablar con personas, de eso que la palabra de ellos vale menos que nada. Para decirles, recuerda que la palabra de Dios dice que nuestro sí sea como sí. Hoy ustedes saben que la persona, si le dicen que sí, puede que ya la misma persona, un 90% esté por dentro diciendo que no. Sí, pero que fulano me dijo y no hizo nada. Porque para mucha gente hoy, de manera común y corriente, no cumplir la palabra. Los antiguos decían, la palabra mía es una escritura. Yo una vez escuché un caso que nunca en mi vida había escuchado un caso así. Un señor mayor le dio la palabra a una persona que le iba, en algún momento de su vida, le iba a vender un campo en tal cantidad de dinero. Esto aconteció, fue real. Una persona, ni a la escuela había ido este señor, tenía muy poca virtud de conocimiento del dinero, de lo capital, de lo que valen las cosas. Bueno, todo eso sin duda que tristemente no lo reunía, pero tenía una virtud extraordinaria. Yo quedé asombrado cuando supe esta historia de boca de él. Pasaron los años y un día la persona a la cual él le había prometido venderle el campo se le apareció y dijo, fulano, usted un día me prometió venderme el campo y me dijo vender el tanto. Y aunque le parezca poco creíble, yo tuve la misma cara que ustedes de asombro. Años y años después la persona le vendió el campo por el dinero que le había dicho que le iba a vender en esa época. Es una barbaridad, ¿no es cierto? Pero habla del valor que tiene para algunas personas la palabra. Yo no lo haría. Yo hubiera vendido si hubiera mantenido la palabra, pero le vendo el precio actual. ¿Me explico? Pero esta persona en su ignorancia lo vendió porque él dice, no, yo le prometí vendérselo y tal. Fue una cosa. Pero vuestro sí, sea así. ¿Cuántas personas te han desilusionado, te han decepcionado, que te dijeron que sí? Te dijeron que sí. Pero cuando llegó el momento, ese sí era una mentira. Porque no lo sostuvieron. Y la Biblia dice, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Para que no caigáis en condenación. La palabra de Dios nos corrige. Dice la palabra del Señor en Proverbios, cuando Dios da promesa no tarde en cumplirla. ¿Saben por qué hay gente que aún en el camino del Señor es arruinada? Y algunos dicen el diablo y el diablo. No, fue Dios que lo arruinó. Escucha con atención lo que yo te voy a decir. Hay gente que ha experimentado la ruina que da Dios a los que le prometen cosas y le mienten a Dios. Y hay gente que no se ha corregido porque no ha pasado por esa parte de la Biblia. Dice, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Más vale que no prometas, no que prometas y no cumplas. Hay gente que le prometió a Dios vista y castilla. Hay gente que le prometió a Dios que le iba a servir y que y que el otro, si nos sacaba de una situación, nunca cumplieron. Yo he estado con personas que le he dicho, tienes un grave problema con Dios. Tienes un grave problema porque cuando estabas grave, cuando estabas con un problema, cuando estabas en desgracia, cuando estabas enfermo, cuando estabas en quiebra, cuando estabas mal, tú le prometiste a Dios algo que nunca le has cumplido. Y la palabra de Dios es para ayudarnos a corregir. ¿En qué sentido? Dice, más vale no le prometas a Dios. Más vale no le prometas. Yo he parado gente, hermano, como pastor, en conversaciones personales que he tenido cuando hay gente que me ha dicho, no, si Dios hace algo, pastor, mire que yo le digo, por favor, no prometas nada. No prometas nada, no sea que tu boca te haga pecar. No prometas nada a Dios. Si Dios hace algo por ti, luego, cuando llegue el tiempo, tú verás cómo le vas a responder a Dios, pero no te condenes. Porque la Biblia dice que si le prometes a Dios, no tardes en cumplir lo que le ha prometido. No sea, dice, que Dios mismo se encargue de generar un problema en tu vida. Y esto parece tan duro, ¿no?
Esto parecería no venir de Dios, pero es así. Entonces, dice que la palabra de Dios es que es útil para corregir. Es útil para corregir, dice la palabra del Señor, el que mentira no mienta más. Yo no sé a ti, pero a mí no hay cosa que me ofenda más que me mientan. Y he tenido la triste experiencia que hay gente que me ha mentido en la cara, hablándome cara a cara, y me ha mentido. Y lo más triste es que a veces, tienen el rótulo de cristianos. Eso sí que es horrible. Dicen que mentira, no mienta más. No mienta más. El defecto de la mentira es un defecto que está arraigado muy en el corazón de los seres humanos. Por eso es que hay gente pobre que miente siendo pobre, pero hay gente rica que miente siendo rica. Por eso nos sentimos tan defraudados muchas veces hasta de nuestros gobernantes, las personas que nos gobiernan, que nos prometieron una cosa y los apoyamos en base a la promesa y resulta que al otro día ya nos están mintiendo. Nunca cumplen lo que han prometido. ¿O por qué crees tú que la Biblia habla de que los mentirosos, entre otros más, no van a ir al cielo, van a ir al lago de fuego? La mentira es horrible, es engañosa, es mala. Y dice que la palabra de Dios es sutil. Por eso cuando le enseñamos a los niños, una de las cosas que le decimos, Dios no quiere que tú mientas. Siempre hay que ir con la verdad, siempre. A veces la verdad duele, a veces la verdad puede ponernos en complicación, a veces la verdad puede complicarnos, a veces la verdad puede hacernos perder dinero, a veces la verdad puede hacernos perder prestigio, a veces la verdad puede hacernos perder a buen trabajo. He conocido gente que ha dicho, en mi trabajo querían que yo mintiera, pero yo preferí que me renunciara y perder mi trabajo y no mentir. Recuerdo mis años en la oficina del banco cuando el gerente no quería atender personas y a veces algunos de nosotros recibía algunos. Y de parte del gerente nos decía, decile a ese fulano que yo no estoy. Decile que no estoy. Como en otra palabra, mentirle. ¿Cómo le voy a decir a la persona que no ve el teléfono que no está cuando él está? Entonces yo simplemente decía, mira, dice el gerente que no está. Punto, y el lío que fuera de él, yo que sé. Yo me guardo esos días. Pero es así, ¿me entiendes? Es así. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios nos ayuda, nos corrige y dice para instruirnos en justicia. Quiero cerrar diciéndote que esto de instruir en justicia es que la palabra del Señor nos va dando todo lo necesario para que nosotros marchemos dentro de lo correcto. Justicia acá es sinónimo de correcto. La palabra de Dios es útil para hacer lo correcto, porque hay mucha gente tristemente que hace lo incorrecto, hace lo malo. Pero la palabra de Dios nos instruye. Todo lo que tiene que ver con el consejo de Dios es para qué? Para que nosotros, hermanos, podamos hacer las cosas bien. Las cosas bien. Recuerden que el gran pecado de Adán y que lo transmitió al resto de la humanidad fue por hacer las cosas mal. Todo lo malo que tú y yo vivimos, todo lo triste que hoy vivimos, toda la desgracia que hoy muchas veces tenemos que o ser parte o por lo menos ser testigos. ¿Es por qué? Porque el corazón del ser humano, en aquellos días Adán y Eva se inclinaron por hacer las cosas mal. Pero dice que la Biblia nos ayuda, es útil. ¿Para qué es útil la Biblia? Dice para instruirnos en la justicia, para instruirnos en lo bueno. Por eso necesitamos que la palabra de Dios se mantenga cerca de nuestro. Amén. Por eso necesitamos seguir teniendo claro y ojalá esta noche yo use este tiempo para ayudarte a entender que la palabra de Dios sigue siendo útil. No importa si otros la valoran o no la valoran, cada uno dará cuenta por lo que hace la palabra de Dios, pero la palabra de Dios seguirá siendo útil. Pablo se lo decía hace 2000 años a Timoteo. Dios nos sigue diciendo aquí también esta noche, toda la escritura sigue siendo inspirada, porque sigue siendo una palabra inspirada. Amén. Sigue siendo palabra de Dios dada a los seres humanos. Y útil, es útil, te bendice, te ayuda, nos enseña, nos corrige, nos permite argumentar sobre la verdad y nos permite tener el buen consejo para caminar en la vida en la forma correcta. Nos instruye en justicia. Amén. Nos instruye.
Por eso cuando tú ves que hay una resistencia en cuanto a la palabra del Señor, no es casualidad, le sale el diablo. Lo útil que es para toda persona, la palabra del Señor. Pero por más que el enemigo no ha querido, gloria a Dios que ha sido la gracia del Señor que ha mantenido la palabra de Dios en circulación. Y bueno, ahora sabemos que hay 100 millones de copias que se hacen, ojalá sean 200 millones de copias que se hacen al año para que pueda seguir circulando la palabra del Señor antes de que Cristo venga. Amén. Porque sigue siendo la palabra de Dios útil. Yo quiero que tú te pares, te pongas en pie, te invito en esta noche. Y vamos a agradecer a Dios por la palabra que nos ha bendecido, la palabra que nos sigue ayudando, la palabra que nos sigue orientando, la palabra que nos sigue dando fe. Porque no solo es útil para lo que Pablo le hablaba a Timoteo. Tú sabes que la palabra de Dios sigue siendo una herramienta maravillosa que Dios usa para traer fe a tu corazón, para que mantenga fe en medio de las circunstancias de la vida, para que la fe nos permita experimentar la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. La fe que todavía produce aquello que los seres humanos necesitamos. La palabra de Dios, como decía David, sigue siendo una lámpara, es útil, hecha en medio de la oscuridad, le sigue dando a cada persona la oportunidad de ver el camino correcto para que no caiga en el engaño del error, en las redes del diablo, en todas las cosas que el mundo ofrece, en todo lo que Satanás presenta. La palabra de Dios es útil. Es útil. Me gustaría elevar una oración de agradecimiento a Dios por su palabra y que esta palabra pueda seguir siendo útil para los cristianos, para la iglesia, para los que quieren alcanzar el reino de Dios, para los que queremos seguir viviendo lo de Dios en nuestra vida. Es útil, mi querido. Así que si tienes tu Biblia en la mano, levántala en esta noche por un momento y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque aquello que Pablo le decía a Timoteo hoy es una realidad, por lo menos para mi vida. Ojalá que para tu vida también. Amén. Una realidad maravillosa, una realidad extraordinaria, la palabra de Dios útil. Así que dile, Señor, gracias porque creo que esta palabra que tú pones en mi mano, primero que nada fue inspirada por ti. Señor, tú la permitiste para que la tuviéramos inspirada en tu amor y en tu misericordia. Señor, gracias porque esta palabra también para nosotros sigue siendo una herramienta útil, Señor, para enseñarnos, para ayudarnos, para comprender tu propósito, para conocer tu voluntad, para saber lo que sirve y lo que no sirve. Señor, para entender tu precepto, para conocer tus planes, para poder entender tus mandamientos y el por qué tú los pides. Tus leyes, Señor, aquellas cosas que nos alejan de lo malo, aquellas cosas, Señor, que nos permiten caminar en justicia, en rectitud, en obediencia, en bendición, en victoria. Padre, gracias por tu preciosa y maravillosa palabra. Gracias porque, Señor, inspiraste vidas en el pasado para que ellas pudieran ayudarnos a entender, a comprender y a recibir todo lo que tú has querido comunicarnos a través de ella. Gracias, Señor, por ese milagro maravilloso de tu poder que ha preservado tu palabra para que hoy pueda circular y pueda llegar a nuestros corazones y al corazón de millones y millones y millones de personas, Señor, que están recibiendo aún hoy toda la revelación y toda la enseñanza de tu preciosa y maravillosa palabra. Padre, gracias porque así sigue siendo útil para los niños. Por eso ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo la palabra, tu palabra con los niños. Señor, aún con los más pequeños, desde que tienen comprensión, para que ella pueda ser útil a su pequeña vida, para que les ayude, para que les bendiga, para que les permita, Señor, forjar carácter cristiano, para que puedan aprender a caminar en obediencia, en fe, Señor, en tu palabra. Ayuda, Padre, a la iglesia en estos días, que son días de confusión, son días difíciles, complicados. Padre, para que tu palabra siga siendo útil para cada uno de nosotros como iglesia. Útil, Señor, para poder seguir recibiendo fe a través de ella. Porque tu palabra sigue produciendo fe cuando la recibimos de corazón. Para que siga aumentando la fe en cada una de nuestras vidas. Señor, que pueda seguir siendo útil para los jóvenes que están, Señor, en una época de desorientación, en una época de confusión, en una época donde el enemigo, Señor, está logrando confundir y destrozar
la familia. Que tu palabra, que tiene promesas preciosas, Señor, puedan tener cumplimiento en la vida familiar, en la vida del esposo, de la esposa, de los hijos. Señor, que tu palabra preciosa y tan inspiradora pueda generar la fe, la confianza necesaria, Señor, para que cada promesa dada en tu palabra para la familia pueda ser alcanzada. Padre maravilloso, que tu palabra tan reveladora pueda ayudarnos para caminar en la verdad, para que el enemigo no nos confunda, para que el diablo no nos confunda. Señor, para que todo lo que el mundo ofrece no nos confunda, para que tu palabra, como decía tu siervo David, pueda seguir siendo una lámpara que alumbra nuestros pies en medio de la oscuridad del mundo. Ayúdanos, Padre, para que tu palabra pueda seguir siendo útil esa herramienta maravillosa que tú nos has dejado, para que ella nos permita caminar, Señor, sabiamente, para que el consejo de tu palabra nos libre de errores innecesarios y de dolores innecesarios, de lágrimas innecesarias a lo largo del camino. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Honramos tu palabra en esta noche. Yo te doy gracias por haber compartido este tiempo con mis hermanos, Señor, honrando todo lo que tu palabra representa y mucho más. Que tu palabra pueda seguir estando en el corazón de cada cristiano, de cada uno de los que estamos aquí, de los que no estamos aquí, pero que te aman, Señor. Y que tu palabra siga siendo, Señor, esa herramienta preciosa a través de la cual tú sigas hablándonos cada día, revelándote a nuestros corazones, y que tu palabra pueda ser el instrumento con el cual pueda compartir la buena nueva del mensaje, la buena nueva de que enviaste a Jesucristo y el propósito por el cual enviaste a Jesús a este mundo. Padre, yo te alabo, te bendigo, Señor, a ti te doy la gloria, te doy la honra y te doy la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. 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 Den un aplauso al Señor y a su palabra. Amén. Mira cómo podemos decirle al Señor: vengo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Por la gracia ahora sé que la vida se desvanecerá.
gracias al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Y hermanos, continuamos orando. Hay muchos hermanos todavía enfermos. Hay otros hermanos que están pasando por situaciones difíciles, complicadas. Oremos, hermanos, por los hermanos. Ore por los que no ven. Algunos están viajando, nos avisaron por las vacaciones, no están en la ciudad, pero oremos, porque todavía, hermanos, hay gente que está en lucha, está bajo el ataque del enemigo, que el poder de la palabra les ayude a actuar como Dios quiere que actúe para tener victoria. Amén. Necesitamos orar los unos por los otros. Doy gracias a Dios por cada hombre y mujer que ora e intercede por la iglesia. Hermanos, necesitamos orar. Oremos y actuemos conforme a la palabra, porque Dios es un Dios de paz, un Dios que bendice, un Dios que quiere lo mejor para su vida y para la mía, porque Él lo ha manifestado. Y damos bendición al Señor por las ofrendas en esta noche. Gloria a Dios, presentemos al Señor lo que vayamos a presentar, hermanos, preséntenlo de corazón al Señor. Dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre, que da con alegría el fruto de su trabajo, el que lo hace con esa actitud. Esto agrada al Señor. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros oremos y pidamos al Señor. Matías, vení por favor y pedí a Dios bendición por ofrenda y orar para que el Señor nos guarde de regreso a casa. Padre, te damos gracias por este momento que compartimos con los hermanos. Pedimos que bendigas a cada uno que ofrende y a que nos venga para final también, Padre, bendice y provee, Padre, para cada hogar de cada hermano que estamos aquí, los que no están también, Padre, bendice que tu bendición llegue a cada hogar y que también puedas acompañarnos en este momento de regreso a nuestros hogares y que sea una semana de bendición. Bendice a cada uno de nosotros y a los que nos están aquí presentes también. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Matías. Ofrece, hermanos, como ha propuesto en su corazón. Les recordamos que son 2 semanas de vacaciones. Esperamos que los niños puedan ser bendecidos, disfrutar este tiempo de descanso. Hermanos, les recordamos el miércoles vamos a tener nuestra reunión. Van a ver las actividades como siempre durante la semana.